Llegué más temprano de lo planeado a la fiesta de Navidad en casa de los padres de mi esposa, y quedé completamente paralizado cuando escuché a Verónica decir con una tranquilidad escalofriante: estoy embarazada de 2 meses de mi jefe, él va a ser el padre. Salí de esa casa sin hacer ruido, sin confrontar, sin explotar. 3 semanas después, cuando todos palidecieron al verme entrar por esa misma puerta con las pruebas de su traición y las consecuencias legales que había preparado en silencio, Verónica comprendió que había subestimado al hombre equivocado. Pero déjenme contarles cómo llegué a ese momento, porque la verdadera historia comienza horas antes, cuando yo todavía era un esposo confiado que pensaba que su mayor preocupación sería llegar a tiempo para brindar con champaña. Me llamo Daniel, tengo 53 años, y hasta aquella Nochebuena del año pasado, me consideraba un hombre que había construido algo sólido. Verónica y yo llevábamos 27 años casados. Nos conocimos cuando ella tenía 23 y yo 26, en una conferencia empresarial donde yo acababa de conseguir mi primer ascenso como supervisor y ella trabajaba en el área de eventos. Fue uno de esos encuentros que parecen sacados de una película romántica, miradas que se cruzan, conversaciones que fluyen naturalmente, la sensación de haber encontrado a alguien que realmente te entiende. Nos casamos 2 años después, en una ceremonia íntima pero elegante, y construimos una vida que desde afuera parecía envidiable. Yo había trabajado incansablemente durante décadas para llegar a gerente regional de una empresa de logística internacional. El puesto me daba un salario de casi $9,000 mensuales, suficiente para mantener una casa espaciosa en un barrio donde los jardines siempre estaban cuidados y los vecinos se saludaban con cordialidad. Teníamos 2 autos, cuentas de ahorro saludables, y la tranquilidad de saber que nuestro futuro estaba asegurado. Verónica trabajaba como coordinadora senior en una firma de relaciones públicas, ganando alrededor de $5,000 al mes. Nunca tuvimos hijos, una decisión que tomamos juntos en nuestros primeros años de matrimonio porque ambos queríamos enfocarnos en nuestras carreras. O al menos eso era lo que ella me había dicho. Nuestra rutina era cómoda y predecible. Desayunábamos juntos los fines de semana, cenábamos fuera los viernes, y pasábamos las vacaciones en resorts donde podíamos desconectar del trabajo. Había momentos de distancia, por supuesto, como en cualquier matrimonio largo. A veces yo llegaba tarde por reuniones interminables, y ella tenía eventos nocturnos que la mantenían fuera hasta altas horas. Pero nunca, ni una sola vez en casi 3 décadas, sospeché que algo estuviera mal. Verónica era cariñosa, atenta, siempre tenía una sonrisa cuando yo cruzaba la puerta. Me preguntaba por mi día, me escuchaba hablar sobre los problemas en la oficina, me acompañaba a las cenas con mis colegas sin quejarse. Era, en todos los sentidos que yo podía ver, una esposa leal y comprometida. La tradición navideña en casa de mis suegros era sagrada. Cada 24 de diciembre, Ramiro y Estela abrían las puertas de su amplia residencia en las afueras de la ciudad para recibir a familia, amigos cercanos y algunos conocidos del vecindario. Era una celebración que duraba horas, con mesas repletas de comida, música tradicional sonando en cada rincón, y ese ambiente cálido que solo las reuniones familiares grandes pueden crear. Ramiro, un hombre de 72 años que había hecho su fortuna en el negocio de construcción, siempre se mostraba orgulloso de recibir a todos con generosidad. Estela, su esposa de 68 años, era la anfitriona perfecta, elegante, conversadora, siempre asegurándose de que cada invitado tuviera una copa llena y un plato servido. Ese año, la fiesta estaba programada para comenzar a las 7 de la tarde. Verónica había salido de casa temprano esa mañana, alrededor de las 10, diciéndome que su madre necesitaba ayuda con los preparativos. Era normal. Cada año ella iba temprano para colaborar con la decoración, organizar la mesa principal y asegurarse de que todo estuviera perfecto antes de que llegaran los invitados. Yo me quedaría en casa hasta las 6:30, lo suficiente para ducharme, cambiarme y llegar justo a tiempo para el brindis inicial. Esa era nuestra rutina de siempre. Pero ese día, algo cambió mis planes. Uno de mis clientes más importantes, un distribuidor mayorista con el que habíamos estado negociando un contrato de casi $200,000, me llamó alrededor del mediodía con una urgencia. Necesitaba que firmáramos unos documentos antes de que cerrara el año fiscal, y su oficina quedaba relativamente cerca de la casa de mis suegros. Decidí aprovechar el tiempo, iría a firmar los papeles, pasaría por la residencia de Ramiro y Estela para dejar el auto allí y así no preocuparme por el estacionamiento más tarde, y luego tomaría un taxi de regreso a casa para arreglarme con calma. Llegué a la casa de mis suegros cerca de las 4 de la tarde. El sol ya comenzaba a descender en el horizonte invernal, y las luces navideñas que decoraban la fachada de la residencia parpadeaban con ese ritmo hipnótico que siempre me había parecido reconfortante.
Estacioné mi auto en la entrada lateral, donde Ramiro siempre dejaba espacio para los vehículos de la familia cercana. La puerta principal estaba entreabierta, algo común cuando Estela estaba ocupada yendo y viniendo entre la cocina y el jardín. Entré sin tocar el timbre, pensando en saludar rápidamente, tal vez tomar un vaso de agua, y luego marcharme sin interrumpir demasiado los preparativos. La casa estaba en silencio relativo. Podía escuchar música suave proveniente de algún lugar en el interior, y el murmullo distante de voces que parecían venir del área de la cocina. Cerré la puerta detrás de mí con cuidado, dejé las llaves del auto sobre la pequeña mesa del recibidor donde siempre las colocaba, y caminé hacia el interior. Fue entonces cuando escuché la voz de Verónica, clara y cercana, proveniente de la sala que daba al jardín trasero. Estaba hablando con alguien, y por el tono íntimo y bajo de su voz, supe que era una conversación privada. No era mi intención espiar. Mi primer instinto fue simplemente anunciar mi presencia, pero algo en la forma en que ella pronunció las siguientes palabras me detuvo en seco, congelándome en el pasillo como si una mano invisible me hubiera sujetado por el cuello. Mamá, ya no puedo seguir ocultándolo. Estoy embarazada de 2 meses de Fernando, mi jefe. Él va a ser el padre. El mundo se detuvo. No hubo música de fondo dramática, no hubo un trueno oportuno afuera. Solo un silencio ensordecedor que llenó mis oídos mientras mi cerebro intentaba procesar lo que acababa de escuchar. Verónica, mi esposa, embarazada, de su jefe, Fernando. Me quedé paralizado allí, oculto detrás de la pared que separaba el pasillo de la sala, sintiendo como mi corazón latía con tanta fuerza que estaba seguro de que podían escucharlo. La voz de Estela respondió con una calma que me heló la sangre más que la confesión misma. No hubo sorpresa en su tono, no hubo indignación maternal ni decepción. Solo una aceptación fría y calculada que me hizo comprender que esto no era una revelación para ella. Ya me lo imaginaba, hija. Has estado diferente estos últimos meses. Más radiante, más distraída. Fernando lo sabe. Verónica suspiró, y pude imaginarla perfectamente sentada en ese sofá color crema que Estela tanto cuidaba, probablemente con una taza de té entre las manos, hablando de la destrucción de mi vida como si estuviera comentando el clima. Sí, lo sabe. Al principio se asustó, obviamente. Está casado y tiene 2 hijos, pero me prometió que va a dejar a su esposa. Ya estamos buscando un departamento juntos, algo discreto por ahora. El problema es Daniel. El problema es Daniel. Esas 4 palabras resonaron en mi cabeza como un eco distorsionado. Yo era el problema. No su traición, no su embarazo con otro hombre, no el hecho de que había estado construyendo una vida paralela mientras yo trabajaba 60 horas a la semana para mantener nuestro nivel de vida. Yo era el obstáculo que necesitaba ser removido de su camino. ¿Qué piensas hacer con él?, preguntó Estela, y nuevamente, la naturalidad con la que formuló esa pregunta me provocó náuseas. Estaba hablando de mí como si fuera un trámite pendiente, un asunto administrativo que resolver. Verónica se quedó en silencio por un momento antes de responder, y cuando lo hizo, su voz tenía ese tono frío y pragmático que usaba cuando hablaba de negocios. Voy a pedirle el divorcio después de Año Nuevo. Ya hablé con una abogada y me dijo que puedo quedarme con la mitad de todo, la casa, los ahorros, las inversiones. Daniel ha sido tan predecible todos estos años, tan confiado, que nunca protegió sus activos adecuadamente. Tiene casi $400,000 en cuentas de ahorro, más las acciones de la empresa que valen al menos $200,000. La casa está valuada en $550,000. Estoy hablando de casi $600,000 para mí, mamá. Es más que suficiente para empezar de cero con Fernando. Escuchar a mi esposa calcular el valor de nuestra vida juntos en términos monetarios, reducir 27 años de matrimonio a una suma de dólares y propiedades, fue como recibir un golpe en el estómago con un puño de hierro. Pero lo peor aún estaba por venir. Además, continuó Verónica, y pude detectar una sonrisa en su voz, Daniel es tan patético que probablemente no va a pelear demasiado. Siempre ha sido demasiado blando, demasiado complaciente. Me ha pasado los últimos 10 años preguntándome si estoy feliz, si necesito algo, si quiero cambiar algo en nuestra relación. Es agotador estar con alguien tan desesperado por complacer. Fernando es diferente. Es poderoso, decisivo, sabe lo que quiere y lo toma. Eso es lo que necesito, mamá. No un hombre que me trate como si fuera de cristal, sino alguien que me desafíe, que me haga sentir viva. Cada palabra era una puñalada. Cada frase revelaba una verdad que yo había sido demasiado ciego o demasiado ingenuo para ver. Todo ese tiempo que pasé esforzándome por ser el esposo perfecto,
por asegurarme de que ella estuviera feliz, por construir una vida estable y segura para ambos, había sido interpretado como debilidad. Mi amor había sido visto como desesperación. Mi consideración como patetismo. Estela respondió con un tono aprobatorio que me hizo querer entrar a esa sala y enfrentarlas a ambas. Siempre supe que Daniel no era suficiente para ti, hija. Es un buen hombre, sí, responsable y trabajador, pero carece de esa chispa que una mujer necesita. Tu padre y yo nos hemos preguntado durante años por qué te conformaste con alguien tan ordinario. Fernando suena como alguien que está a tu altura. ¿Cuánto gana él? La pregunta fue directa y sin vergüenza. Estela siempre había sido materialista, eso no era ningún secreto, pero escucharla reducir el valor de un hombre a su salario mientras simultáneamente despreciaba al esposo de su hija me mostró un lado de ella que nunca había visto con tanta claridad. Fernando gana casi $18,000 al mes, respondió Verónica con evidente orgullo. Es director de operaciones de toda la región este. Tiene conexiones, influencia, un futuro brillante. Con mi salario y el suyo, estaremos viviendo mucho mejor de lo que Daniel y yo vivíamos. Además, Fernando me prometió que una vez que estemos juntos oficialmente, va a ayudarme a conseguir un ascenso en la empresa. Podría estar ganando 8 o 9 mil en menos de un año. ¿Y el bebé?, preguntó Estela. ¿Estás segura de que quieres tenerlo? No es que esté en contra, por supuesto, pero un hijo complica las cosas, especialmente en una situación como esta. Hubo una pausa, y luego Verónica respondió con una determinación que nunca le había escuchado cuando hablábamos sobre la posibilidad de tener hijos conmigo. Sí, mamá. Quiero tenerlo. Fernando también quiere. Dice que este bebé representa nuestro nuevo comienzo, nuestra familia real. Y honestamente, me emociona la idea de ser madre con alguien que realmente me apasiona. Con Daniel nunca lo quise porque nunca pude imaginarme teniendo hijos con él. Siempre me pareció que sería como amarrarme aún más a una vida que no me llenaba. Pero con Fernando es diferente. Este bebé tiene sentido. Esas palabras fueron las que finalmente rompieron algo dentro de mí. Durante años, cuando yo le preguntaba si quería reconsiderar nuestra decisión de no tener hijos, ella siempre respondía que estaba feliz con nuestra vida tal como estaba, que los niños no eran para ella, que prefería enfocarse en su carrera y en nosotros. Resultó que no era que no quisiera hijos. Era que no los quería conmigo. Ten cuidado con los tiempos, advirtió Estela. No querrás que Daniel sospeche antes de que tengas todo asegurado legalmente. Si descubre lo del embarazo antes del divorcio, podría complicar las cosas. Los hombres se vuelven irracionales cuando se sienten traicionados, y no querrás que él intente ocultar dinero o transferir activos antes de que puedas reclamarlos. No te preocupes, respondió Verónica con esa confianza arrogante que me revolvió el estómago. Daniel no sospecha nada. Es tan confiado que probablemente podría decirle que estoy embarazada de otro hombre y él buscaría una manera de justificarlo o culparse a sí mismo. Además, he sido muy cuidadosa. Fernando y yo nunca nos vemos cerca de casa, siempre nos encontramos en hoteles del centro o en su departamento cuando su esposa viaja. Mis mensajes con él están en una aplicación encriptada que Daniel ni siquiera sabe que existe. He cubierto cada paso. Inteligente, aprobó Estela. Entonces el plan es pasar estas fiestas como si nada, dejar que Daniel disfrute su última Navidad feliz, y en enero lo golpeas con los papeles del divorcio. Para febrero, ya estarás instalándote en tu nueva vida. ¿Fernando va a estar aquí esta noche? Mi corazón se detuvo. ¿Fernando iba a estar en la fiesta? El hombre que había estado acostándose con mi esposa, el padre del hijo que ella llevaba en su vientre, iba a estar cenando en la misma mesa que yo, estrechándome la mano, fingiendo ser un simple colega mientras secretamente planeaba robarme mi vida. No, respondió Verónica, y sentí un alivio momentáneo antes de que continuara. Le dije que era demasiado arriesgado. Daniel lo conoce de los eventos de la empresa, y Fernando no es muy bueno ocultando sus emociones. Prefiero mantenerlos separados hasta que todo esté resuelto. Pero Fernando va a pasar Navidad con su familia por última vez, y luego en Año Nuevo vamos a escaparnos juntos a un hotel en la costa. Va a ser nuestra primera celebración oficial como pareja. Estela rió suavemente, ese sonido que siempre había asociado con momentos familiares felices pero que ahora me sonaba cruel y hueco. Tienes todo planeado, hija. Me enorgulleces. Solo asegúrate de que tu padre no se entere de nada hasta que sea absolutamente necesario. Ya sabes cómo es Ramiro con sus principios anticuados sobre el matrimonio y la lealtad. No lo entendería.
Lo sé, concordó Verónica. Papá siempre ha tenido debilidad por Daniel. Dice que es un hombre honorable, trabajador, confiable. No ve que esas cualidades son exactamente lo que hace que Daniel sea tan aburrido. Pero no te preocupes, cuando todo salga a la luz, yo seré la víctima. Le diré a papá que Daniel me descuidaba, que trabajaba demasiado, que nuestra relación se había enfriado hace años. Él me creerá porque soy su hija, y eventualmente lo aceptará. Había escuchado suficiente. Cada segundo adicional en ese pasillo era una tortura, y si me quedaba un minuto más, sabía que iba a entrar a esa sala y confrontarlas, y eso sería exactamente el error que no podía cometer. En ese momento, con la adrenalina corriendo por mis venas y la rabia amenazando con nublar mi juicio, comprendí algo fundamental: reaccionar emocionalmente sería entregarles exactamente lo que esperaban. Verónica había construido su plan asumiendo que yo era débil, predecible, fácil de manipular. Si entraba gritando, llorando, exigiendo explicaciones, solo confirmaría su narrativa. Me convertiría en el esposo patético que ella ya había decidido que yo era. Así que hice lo único racional que podía hacer en ese momento. Me di la vuelta con todo el cuidado del mundo, caminé de regreso al recibidor, tomé las llaves de mi auto de la mesa donde las había dejado, y salí de esa casa con el mismo silencio con el que había entrado. El aire frío de diciembre golpeó mi rostro cuando salí de esa casa, pero no sentí nada. Estaba completamente entumecido, como si mi cuerpo se hubiera desconectado de mi mente para protegerme del colapso total. Subí a mi auto, cerré la puerta, y me quedé sentado allí durante lo que pudieron ser 5 minutos o 30, sin poder procesar completamente lo que acababa de escuchar. Mis manos temblaban sobre el volante, no de miedo sino de una furia contenida que nunca antes había experimentado. 27 años. 27 años de mi vida reducidos a una conversación casual entre madre e hija, planeando mi destrucción financiera y emocional como si estuvieran organizando un viaje de compras. Encendí el motor y conduje sin rumbo fijo durante casi una hora. Las calles estaban decoradas con luces navideñas, las familias caminaban por las aceras cargando bolsas de regalos, y el mundo entero parecía estar celebrando mientras mi vida se desmoronaba. En algún momento me detuve en un estacionamiento vacío cerca del parque donde Verónica y yo solíamos caminar los domingos por la mañana, y allí, finalmente, permití que la realidad me golpeara con toda su fuerza. Pero no lloré. No grité. En cambio, algo más frío y más calculado comenzó a formarse en mi mente. En aquel momento, percibí que reagir sería un error. Si confrontaba a Verónica esa noche en la fiesta, si le gritaba lo que había escuchado frente a todos, solo lograría dos cosas. Primero, confirmar que yo era el hombre emocional e irracional que ella ya había descrito a su madre, y segundo, darle tiempo para prepararse legalmente. Ella ya había consultado con una abogada, ya tenía un plan. Si yo mostraba mis cartas demasiado pronto, ella simplemente aceleraría su estrategia y yo perdería cualquier ventaja que pudiera tener. No, esto requería algo diferente. Esto requería paciencia, inteligencia, y una frialdad que nunca pensé que sería capaz de ejecutar. Saqué mi teléfono y miré la hora. Eran casi las 6 de la tarde. La fiesta comenzaba en una hora. Verónica esperaría que yo llegara sonriente, ignorante, listo para brindar y celebrar nuestra última Navidad feliz juntos, como ella misma lo había descrito. Y eso era exactamente lo que iba a hacer. Iba a llegar a esa fiesta, iba a abrazar a mi esposa, iba a estrechar la mano de Ramiro, iba a conversar con Estela como si no supiera que ambas eran cómplices de mi traición. Porque cada día que ellas creyeran que yo era el esposo ignorante y confiado, era un día más que yo tenía para construir mi propia estrategia. Conduje de regreso a casa, me duché con agua casi hirviendo intentando lavar la sensación de suciedad que me cubría la piel, y me puse el traje gris que Verónica me había regalado el año anterior. Me miré al espejo y practiqué mi sonrisa hasta que se viera natural. Practiqué mi tono de voz hasta que sonara relajado. Me convertí en un actor interpretando el papel del esposo feliz e ingenuo, porque esa era la única manera de sobrevivir a lo que venía. Llegué a la casa de mis suegros exactamente a las 7:15. La fiesta ya había comenzado, y pude ver varios autos estacionados a lo largo de la calle. Las luces brillaban desde cada ventana, y la música se escuchaba incluso desde afuera. Respiré profundamente, ajusté mi corbata, y entré con la mejor actuación de mi vida. Verónica estaba en la sala principal, conversando con su hermana Sonia y algunos primos. Llevaba un vestido color verde esmeralda que le quedaba hermoso, y cuando me vio entrar, su rostro se iluminó con esa sonrisa que durante años creí genuina pero que ahora reconocía como la máscara perfecta de una mentirosa experta. Se acercó a mí,
me besó en la mejilla, y me preguntó por qué había tardado tanto. Le dije que el tráfico estaba imposible y que había tenido que dar varias vueltas para encontrar estacionamiento. Ella aceptó la excusa sin cuestionarla, porque por supuesto que lo hizo. Yo era predecible, confiable, incapaz de mentir. O eso pensaba ella. Pasé las siguientes 3 horas interpretando mi papel a la perfección. Conversé con Ramiro sobre el negocio de construcción y los desafíos del mercado actual. Elogié la decoración que Estela había preparado, sin dejar que mi voz traicionara el desprecio absoluto que ahora sentía por ella. Brindé con champagne, comí del banquete elaborado, y hasta reí con algunos chistes que contaron los invitados. Verónica se mantuvo cerca de mí toda la noche, tomando mi mano ocasionalmente, presentándome como su maravilloso esposo ante personas que no habíamos visto en años. Y yo correspondí cada gesto con la misma falsedad que ella había perfeccionado durante quién sabe cuánto tiempo. Pero mientras sonreía y asentía en las conversaciones, mi mente estaba trabajando en otra dirección completamente diferente. Observaba cada detalle. Notaba cómo Verónica rechazaba el vino con la excusa de que estaba tomando antibióticos por una infección. Veía cómo Estela la miraba con complicidad cada vez que alguien hacía un comentario sobre niños o familias. Registraba cada mentira pequeña, cada gesto ensayado, cada palabra cuidadosamente elegida. Y con cada observación, mi resolución se fortalecía. Cerca de la medianoche, cuando la fiesta comenzaba a dispersarse y los invitados empezaban a despedirse, Verónica y yo nos dirigimos a nuestro auto. Ella estaba de buen humor, hablando sobre lo bien que había salido todo, sobre lo deliciosa que había estado la cena. Yo asentía y sonreía, manejando con cuidado por las calles casi vacías. Cuando llegamos a casa, ella se cambió y se metió en la cama, susurrando que estaba agotada. Yo le dije que me quedaría despierto un rato más, que quería revisar algunos correos del trabajo. Ella se durmió en minutos, completamente tranquila, sin la menor idea de que su esposo patético y predecible había escuchado cada palabra de su traición. Esperé hasta estar seguro de que estaba profundamente dormida, y entonces me dirigí a mi oficina en casa. Cerré la puerta con seguro y abrí mi computadora. Lo primero que hice fue buscar el nombre que ahora estaba grabado a fuego en mi mente, Fernando Castillo, director de operaciones de la región este de la firma donde trabajaba Verónica. No fue difícil encontrar información sobre él. Tenía perfil en redes profesionales, artículos donde era mencionado por logros empresariales, hasta algunas fotografías en eventos corporativos. Era un hombre de 42 años, de apariencia pulcra y profesional, con una sonrisa segura que probablemente había seducido a más de una empleada. Y efectivamente, estaba casado. Su esposa se llamaba Patricia, y tenían 2 hijos de 11 y 13 años. Tomé capturas de pantalla de todo lo que encontré, cada fotografía, cada artículo, cada mención pública. Luego abrí nuestras cuentas bancarias compartidas y comencé a revisar meticulosamente los movimientos de los últimos 6 meses. Busqué patrones, retiros inusuales, gastos que no reconociera. Y los encontré. Pequeños retiros en efectivo que Verónica había hecho regularmente, siempre por montos que no llamaran la atención, $200 aquí, 300 allá. Sumados, representaban casi $4,000 en los últimos 4 meses. También encontré cargos en restaurantes caros en fechas donde ella me había dicho que estaba trabajando hasta tarde. Hoteles boutique facturados a su tarjeta de crédito personal, que yo tenía acceso para ver pero que nunca había revisado porque confiaba en ella. Documenté todo. Cada transacción sospechosa, cada patrón extraño. Creé una carpeta encriptada en mi computadora y comencé a organizar la evidencia de manera sistemática. Pero sabía que esto no era suficiente. Necesitaba algo más concreto, más irrefutable. Necesitaba ayuda profesional. Al día siguiente, 25 de diciembre, mientras Verónica dormía hasta tarde recuperándose de la fiesta, yo salí con la excusa de comprar pan fresco para el desayuno. En cambio, conduje hasta una zona comercial que sabía que estaría parcialmente abierta incluso en día festivo, y desde un teléfono público, hice una llamada que nunca pensé que tendría que hacer. Julio, soy Daniel. Necesito verte lo antes posible. Es urgente. Julio Mendoza era más que mi abogado, era uno de mis amigos más cercanos desde la universidad. Habíamos mantenido contacto a través de los años, y aunque no nos veíamos con frecuencia, sabía que era alguien en quien podía confiar completamente. Más importante aún, Julio se especializaba en derecho familiar y casos de divorcio complejos. Si alguien podía ayudarme a navegar lo que venía, era él. ¿Daniel? ¿Estás bien? ¿Qué pasó? La preocupación en su voz era genuina.
No puedo explicarlo por teléfono. ¿Podemos vernos mañana? ¿En tu oficina? Hubo una pausa, y luego, mañana es 26, la oficina está cerrada. Pero puedo verte en mi casa si es tan urgente. ¿A las 10 de la mañana? Perfecto. Gracias, Julio. No sabes cuánto aprecio esto. Colgué el teléfono y regresé a casa con el pan que había usado como excusa. La mañana del 26 de diciembre amaneció gris y fría, perfecta para el estado de ánimo que llevaba cargando desde la Nochebuena. Verónica se despertó tarde, como era su costumbre los días posteriores a las grandes celebraciones, y bajó a la cocina en pijama con ese aire relajado de quien no tiene ninguna preocupación en el mundo. Me preparó café, me preguntó si había dormido bien, y hasta comentó que deberíamos aprovechar la semana para descansar antes de que comenzara el nuevo año. Yo asentí a todo, sonreí en los momentos apropiados, y le dije que tenía que salir por unas horas para resolver un asunto pendiente del trabajo. Ella no cuestionó nada. Por supuesto que no. Yo era el esposo predecible que siempre tenía asuntos del trabajo que resolver. Conduje hasta la casa de Julio en un vecindario tranquilo al norte de la ciudad. Él me recibió en la puerta con una expresión preocupada, vestido de manera casual pero atento. Su esposa y sus hijos estaban visitando a la familia de ella, así que teníamos la casa para nosotros solos. Me condujo a su estudio, una habitación forrada de libros legales y diplomas enmarcados, y me ofreció café que acepté aunque ya había tomado 3 tazas esa mañana. Necesitaba algo que hacer con mis manos para mantener la calma mientras contaba mi historia. Daniel, me estás asustando. ¿Qué está pasando? Preguntó Julio, sentándose frente a mí con esa expresión seria que adoptaba cuando estaba en modo profesional. Y entonces se lo conté todo. Desde el momento en que llegué temprano a la casa de mis suegros hasta cada palabra horrible que había escuchado en esa conversación entre Verónica y Estela. Le hablé del embarazo, de Fernando, de los planes para el divorcio, de cómo habían calculado hasta el último dólar de lo que pensaban quitarme. No omití ningún detalle, por más doloroso que fuera verbalizarlo. Julio me escuchó en silencio absoluto, tomando notas ocasionales, y cuando terminé, se quedó mirándome con una mezcla de incredulidad e indignación. Daniel, esto es, no tengo palabras. Lo siento muchísimo. Su voz era genuina, y por primera vez desde que había escuchado esa conversación, sentí que alguien realmente comprendía la magnitud de lo que estaba enfrentando. No necesito condolencias, Julio. Necesito un plan. Mi voz sonó más fría de lo que pretendía, pero era la verdad. No tenía tiempo para hundirme en la autocompasión. Necesitaba acción. Julio asintió, su expresión cambiando de compasiva a estratégica. Está bien. Primero lo primero, necesitamos proteger tus activos inmediatamente. Si Verónica ya consultó con una abogada, es solo cuestión de tiempo antes de que te sirvan los papeles del divorcio. Pero tenemos una ventaja enorme, ella no sabe que tú sabes. Eso nos da tiempo para prepararnos adecuadamente. ¿Qué puedo hacer? ¿Puedo mover dinero de nuestras cuentas compartidas sin que ella se dé cuenta? Pregunté, inclinándome hacia adelante en mi silla. Tienes que ser muy cuidadoso con eso, advirtió Julio. Si mueves grandes cantidades de dinero de manera obvia, podría usarlo en tu contra durante el proceso de divorcio, alegando que estás ocultando activos. Pero hay formas legales de proteger lo que es tuyo. Primero, necesito que me traigas toda la documentación financiera que puedas, estados de cuenta bancarios, registros de inversiones, valuación de propiedades, cualquier cosa que demuestre el estado real de tus finanzas. También necesito copias de tus declaraciones de impuestos de los últimos 5 años. Saqué mi teléfono y comencé a hacer una lista de lo que necesitaba reunir. ¿Y qué hay de las pruebas de su infidelidad? Tengo registros de transacciones sospechosas, cargos en hoteles, patrones de gastos inusuales. Eso es bueno, pero necesitamos más, dijo Julio, tamborileando sus dedos sobre el escritorio. En algunos estados la infidelidad puede afectar la división de activos, especialmente si puede demostrarse que ella gastó dinero marital en su aventura. Pero lo más importante es que necesitamos pruebas irrefutables de la relación con Fernando. Mensajes de texto, correos electrónicos, fotografías, cualquier cosa que establezca sin duda que están teniendo una relación. ¿Tienes acceso a su teléfono o su computadora? Negué con la cabeza. Ella mantiene su teléfono con contraseña, y mencionó que usa una aplicación encriptada para comunicarse con Fernando. No sé cuál es ni cómo acceder a ella. Julio se recostó en su silla, pensativo. Entonces necesitamos ser creativos. ¿Conoces a alguien cercano a Verónica que pudiera estar dispuesto a ayudarte?
¿Alguien en quien confíe lo suficiente como para revelarle información? Pensé en las personas del círculo social de Verónica. Sus amigas del trabajo eran leales a ella, sus primas siempre habían sido superficiales en su trato conmigo. Pero entonces recordé a alguien. Sonia, dije de repente. Su hermana menor. Siempre hemos tenido buena relación, y ella nunca se ha llevado bien con Estela. De hecho, las he escuchado discutir varias veces sobre los valores de su madre, sobre cómo Estela siempre prioriza el dinero y el estatus sobre todo lo demás. ¿Crees que Sonia estaría dispuesta a ayudarte?, preguntó Julio. No lo sé, admití, pero es sangre de su sangre. Sería pedirle que traicione a su hermana. No sería traición si está del lado de la verdad y la justicia, corrigió Julio. Piénsalo, Daniel. Si Sonia sospecha algo, o si alguna vez Verónica le ha confiado información sobre su relación con Fernando, podría ser exactamente el testimonio que necesitamos. Además, como familiar directo, su declaración tendría mucho peso en un tribunal. La idea comenzó a tomar forma en mi mente. Sonia tenía 38 años, era contadora independiente, divorciada hacía 5 años de un hombre que resultó ser jugador compulsivo. Ella sabía lo que era ser traicionada, lo que era descubrir que la persona con la que compartías tu vida te había estado mintiendo todo el tiempo. Si alguien podía entender mi situación, era ella. Voy a hablar con ella, decidí. Pero necesito hacerlo con cuidado. Si Verónica se entera de que estoy investigando o haciendo preguntas, acelerará sus planes. Exacto, concordó Julio. Mientras tanto, yo voy a comenzar a preparar una estrategia legal. Voy a investigar los antecedentes de Fernando también. Si está en una posición de poder sobre Verónica en el trabajo, podríamos argumentar abuso de autoridad, acoso laboral, cualquier cosa que fortalezca tu posición. También necesito que pienses en algo importante, Daniel. ¿Quieres salvar tu matrimonio o quieres terminar esto de la manera más ventajosa posible para ti? La pregunta me golpeó con fuerza. Hacía apenas 3 días, si alguien me hubiera preguntado eso, habría dicho sin dudar que haría lo que fuera necesario para salvar mi matrimonio. Pero ahora, después de escuchar cómo Verónica había diseccionado nuestra vida con tanta frialdad, después de saber que me consideraba patético y aburrido, después de comprender que cada sonrisa y cada caricia de los últimos meses, tal vez años, habían sido mentiras calculadas, la respuesta era diferente. Quiero justicia, dije finalmente. Quiero que enfrente las consecuencias de sus acciones. Y quiero asegurarme de que no se salga con la suya robándome lo que me he esforzado tanto por construir. Julio asintió con aprobación. Entonces eso es lo que vamos a hacer. Pero Daniel, necesito que me prometas algo, mantén la calma. Sé que es difícil, sé que cada día que tienes que fingir normalidad es una tortura, pero es absolutamente crucial que ella no sospeche nada. Cuanto más tiempo tengamos para prepararnos, mejor será el resultado final. Pasamos las siguientes 2 horas discutiendo estrategias, plazos y pasos específicos que debía seguir. Julio me explicó que necesitaríamos contratar un investigador privado para documentar adecuadamente la relación entre Verónica y Fernando, alguien que pudiera obtener fotografías, seguir sus movimientos y construir un expediente sólido. Me dio el contacto de alguien confiable que había trabajado en casos similares. También discutimos la posibilidad de presentar una demanda contra Fernando y su empresa por acoso laboral y abuso de autoridad, algo que no solo fortalecería mi caso en el divorcio, sino que también podría tener consecuencias profesionales severas para él. Una cosa más, dijo Julio mientras me acompañaba a la puerta. Necesitas abrir una cuenta bancaria nueva, a tu nombre solamente, en un banco diferente al que usan actualmente. Comienza a desviar tu salario directo allí. Es completamente legal proteger tus ingresos futuros, y nos asegurará que Verónica no tenga acceso a tu dinero una vez que esto explote. Esa tarde, después de dejar la casa de Julio, hice exactamente eso. Abrí una cuenta en un banco del centro, transferí una cantidad modesta de una cuenta personal antigua que Verónica ni siquiera sabía que existía, unos $15,000 que había heredado de mi padre años atrás, y organicé para que mi próximo salario se depositara allí directamente. También saqué copias de todos nuestros documentos financieros importantes, guardando los originales en una caja de seguridad que alquilé en el mismo banco. Cuando llegué a casa esa noche, Verónica estaba viendo una película en la sala, acurrucada en el sofá con una manta. Me sonrió cuando entré y me preguntó si quería unirme a ella. Me senté a su lado, pasé mi brazo alrededor de sus hombros como había hecho miles de veces antes, y fingí estar interesado en la película mientras mi mente estaba a kilómetros de distancia, planeando cada movimiento del juego de ajedrez más importante de mi vida.
Los siguientes días fueron una obra maestra de actuación. Me levanté cada mañana, besé a mi esposa en la mejilla, le pregunté por sus planes del día, y me fui al trabajo como si nada en mi mundo hubiera cambiado. Pero cada momento libre lo dedicaba a construir mi caso. El investigador privado que Julio me había recomendado, un hombre discreto llamado Enrique que había trabajado 20 años en la policía antes de establecer su propia agencia, comenzó a seguir a Verónica desde el 28 de diciembre. Los resultados llegaron más rápido de lo que esperaba. El 29 por la tarde, Enrique me envió las primeras fotografías a un correo electrónico encriptado que había creado específicamente para este propósito. Las imágenes mostraban a Verónica encontrándose con Fernando en el estacionamiento de un hotel del centro. La calidad era excelente, se les veía besándose antes de entrar juntos, sus rostros claramente identificables. Había fotografías con marcas de tiempo que demostraban que habían estado dentro durante casi 3 horas. Cuando salieron, Fernando tenía su mano en la parte baja de la espalda de Verónica, un gesto íntimo e inconfundible. Esa noche, cuando Verónica llegó a casa cerca de las 8, me contó que había tenido que quedarse hasta tarde en la oficina resolviendo un problema con un cliente importante. Me miró directamente a los ojos mientras mentía, con esa facilidad que solo viene de la práctica constante. Yo le creí en voz alta, le dije que no se preocupara, que calentaría la cena que había pedido. Ella me agradeció, me llamó comprensivo, y se fue a duchar. Mientras escuchaba el agua correr, abrí mi teléfono y guardé las fotografías que Enrique había enviado en la carpeta encriptada que crecía día a día. El 30 de diciembre decidí que era momento de hablar con Sonia. La llamé temprano en la mañana, antes de que Verónica se despertara, y le pregunté si podíamos encontrarnos para tomar un café. Escuché la sorpresa en su voz, pero accedió sin hacer demasiadas preguntas. Quedamos de vernos a las 11 en una cafetería del otro lado de la ciudad, lejos de cualquier lugar donde pudiéramos encontrarnos con conocidos. Sonia llegó puntual, vestida con jeans y un suéter color mostaza, su cabello castaño recogido en una cola de caballo. Me saludó con un abrazo, pero pude ver la curiosidad y la preocupación en sus ojos cuando nos sentamos en una mesa apartada al fondo del local. No había tiempo para rodeos. Sonia, necesito preguntarte algo, y necesito que seas completamente honesta conmigo, comencé, manteniendo mi voz baja pero firme. ¿Sabías que Verónica me está siendo infiel? El color desapareció de su rostro. Sus ojos se abrieron con una mezcla de shock y algo que parecía culpa. No dijo nada durante varios segundos, solo me miraba con la boca ligeramente abierta. Esa reacción me dio toda la respuesta que necesitaba. Daniel, yo. Comenzó, pero se detuvo, mordiéndose el labio inferior. ¿Sabías?, dije, no como pregunta sino como afirmación. Sonia cerró los ojos y asintió lentamente. Sospeché. Hace como 4 meses noté cambios en ella. Llegaba a las reuniones familiares con ese brillo en los ojos que no tenía nada que ver con su vida contigo. Revisaba su teléfono constantemente, sonreía de manera diferente. Le pregunté directamente si estaba viendo a alguien más, y ella lo negó, pero yo sabía que me estaba mintiendo. Daniel, lo siento. Debí haberte dicho algo, pero es mi hermana y yo. Está embarazada, la interrumpí. De 2 meses. El padre es Fernando, su jefe, y está planeando divorciarse de mí en enero para quedarse con la mitad de todo lo que tengo. Sonia se cubrió la boca con ambas manos, y vi lágrimas formarse en sus ojos. Dios mío. Daniel, yo no sabía que había llegado tan lejos. ¿Embarazada? ¿Cómo te enteraste? Le conté todo. La llegada temprana a la casa, la conversación que escuché, cada detalle doloroso. Mientras hablaba, vi cómo la expresión de Sonia pasaba del shock a la indignación absoluta. Esa maldita, susurró finalmente. Y mamá lo sabe, ¿verdad? Por supuesto que lo sabe. Siempre ha sido su cómplice en todo. Sonia, necesito tu ayuda, dije, tomando su mano sobre la mesa. Necesito que testifiques sobre lo que sabes, sobre las conversaciones que has tenido con Verónica, sobre cualquier cosa que pueda ayudarme en el proceso de divorcio. Ella no dudó ni un segundo. Lo haré. Haré lo que sea necesario. El 31 de diciembre llegó con una sensación de anticipación que no tenía nada que ver con la celebración de Año Nuevo. Verónica había mencionado casualmente 2 días antes que asistiría a una cena de la empresa esa noche, una tradición anual que yo conocía bien. Lo que ella no sabía era que yo también conocía la verdad, no había ninguna cena empresarial. Enrique había confirmado que Fernando había reservado una suite en un hotel costero exclusivo para esa noche,
exactamente como Verónica le había contado a su madre que harían. Su primera celebración oficial como pareja, lejos de miradas indiscretas, lejos de sus respectivos cónyuges que todavía no sabían que sus mundos estaban a punto de colapsar. La vi prepararse esa tarde con una meticulosidad que nunca ponía cuando salíamos juntos. Se probó 3 vestidos diferentes antes de decidirse por uno color marfil que se ajustaba perfectamente a su figura, disimulando apenas el pequeño cambio en su vientre que yo ahora no podía dejar de notar. Se maquilló con cuidado, se roció su perfume más caro, el que reservaba para ocasiones especiales. Me despedí de ella cerca de las 6, deseándole que se divirtiera en su cena, y ella me besó con una sonrisa que ya no me engañaba. En cuanto su auto desapareció de la entrada, hice una llamada. Enrique, ya se fue. Manténme informado de cada movimiento. Entendido. Mi colega ya está siguiéndola. Te enviaré actualizaciones cada hora. Mientras Verónica conducía hacia su cita romántica con el hombre que había destruido mi matrimonio, yo me dirigí a un lugar completamente diferente. Patricia Ruiz, la esposa de Fernando, había aceptado reunirse conmigo después de que Julio la contactara 3 días antes. La conversación inicial había sido difícil, explicarle a una completa extraña que su esposo la estaba traicionando con mi esposa, pero Julio había manejado la situación con la delicadeza de alguien que había navegado estas aguas turbulentas muchas veces antes. Patricia había pasado del shock inicial a la ira, y finalmente a la determinación de obtener respuestas. Nos encontramos en un restaurante tranquilo del centro, un lugar donde era improbable que nos topáramos con conocidos. Patricia era una mujer elegante de unos 40 años, cabello castaño corto y una mirada que revelaba inteligencia y dolor. Nos sentamos en una mesa privada, y durante los primeros minutos ninguno de los dos supo exactamente cómo comenzar esta conversación imposible. Gracias por aceptar reunirte conmigo, dije finalmente. Sé que esto debe ser increíblemente difícil para ti. No tanto como descubrir que mi esposo de 18 años está esperando un hijo con su empleada, respondió ella con una voz controlada pero tensa. Tu abogado me mostró algunas pruebas preliminares. ¿Tienes más? Saqué mi tableta y le mostré las fotografías que Enrique había capturado. Vi cómo su rostro se endurecía con cada imagen, cómo sus manos apretaban la servilleta sobre su regazo hasta dejar los nudillos blancos. Cuando terminó de revisar todo, se recostó en su silla y exhaló lentamente. 20 años, dijo finalmente. 20 años trabajando como su socia, criando a nuestros hijos, construyendo su carrera. Yo dejé mi propio trabajo para apoyar sus ambiciones. Me mudé 3 veces por sus ascensos. Y esto es lo que obtengo a cambio. Lo siento, Patricia. Sé exactamente cómo te sientes. Ella me miró con una mezcla de tristeza y determinación. ¿Qué planeas hacer, Daniel? Voy a asegurarme de que ambos enfrenten las consecuencias completas de sus acciones, respondí. Verónica planeaba destruirme financiera y emocionalmente, y luego seguir con su vida como si yo fuera simplemente un obstáculo que removió de su camino. No voy a permitir que eso suceda. Y Fernando, él abusó de su posición de poder para seducir a una empleada. Eso tiene implicaciones legales serias. Patricia asintió lentamente. Mi abogado dice lo mismo. El uso de su posición en la empresa para tener una relación inapropiada con una subordinada podría costarle no solo su matrimonio, sino también su carrera. La compañía tiene políticas muy estrictas sobre esto, especialmente después de que perdieron una demanda importante hace 2 años por un caso similar. ¿Estarías dispuesta a presentar una queja formal ante recursos humanos de su empresa? Pregunté. Ya lo hice, respondió ella con una sonrisa amarga. Esta mañana. También contraté a un investigador forense para revisar las finanzas de Fernando. Si ha estado usando dinero familiar para financiar su aventura, quiero documentar cada centavo. Y Daniel, hay algo más que debes saber. Fernando no es la víctima inocente que tu esposa probablemente cree que es. Encontré mensajes en su computadora de casa, conversaciones con al menos otras 2 mujeres en los últimos 3 años. Tu esposa no es su primera affair, solo es el primero que resultó en un embarazo. Esa información me golpeó de una manera inesperada. Verónica pensaba que Fernando era diferente, especial, alguien que la valoraba de maneras que yo supuestamente no lo hacía. Pero resultaba que ella era simplemente la última en una línea de conquistas para un hombre que claramente tenía un patrón de comportamiento predatorio. ¿Tienes copias de esos mensajes? Pregunté. Mi abogado tiene todo. Y está más que dispuesto a compartirlo con el tuyo si eso ayuda a nuestros casos respectivos. Pasamos la siguiente hora coordinando nuestras estrategias.
Patricia tenía recursos propios. Su padre era dueño de una cadena de concesionarios automotrices y le había dejado un fondo fiduciario considerable. No necesitaba el dinero de Fernando, pero quería asegurarse de que él pagara por lo que había hecho. También estaba determinada a proteger a sus hijos de la humillación pública tanto como fuera posible, algo que yo respetaba profundamente. Cuando nos despedimos esa noche, habíamos formado una alianza sólida. Dos personas que habían sido traicionadas de las maneras más crueles, uniendo fuerzas para asegurar que la justicia se cumpliera. Patricia me estrechó la mano con firmeza antes de irse, y en sus ojos vi la misma resolución fría que yo sentía. Mientras conducía de regreso a casa, mi teléfono vibró con un mensaje de Enrique. Era una fotografía con marca de tiempo de las 11:43 de la noche. Verónica y Fernando en el balcón de su suite, brindando con champaña mientras los fuegos artificiales comenzaban a iluminar el cielo en la distancia. Ella estaba recostada contra él, su mano sobre su pecho, sonriendo de esa manera que alguna vez pensé que reservaba solo para mí. La leyenda del mensaje de Enrique decía: «Feliz año nuevo para ellos. El tuyo será mucho mejor». Llegué a casa cerca de la 1 de la mañana. La casa estaba vacía, oscura, silenciosa. Me serví un vaso de whisky y me senté en mi oficina, rodeado de carpetas llenas de evidencia, documentos legales y planes meticulosamente elaborados. En algún lugar de la costa, mi esposa estaba celebrando lo que ella creía que era el comienzo de su nueva vida perfecta. Lo que no sabía era que yo había pasado las últimas 2 semanas construyendo sistemáticamente el caso que destruiría esa fantasía. Alcé mi vaso hacia el vacío. Feliz año nuevo, Verónica. Disfruta estos últimos días de ignorancia, porque en 2 semanas, tu mundo va a cambiar para siempre. Verónica regresó a casa cerca de las 10 de la mañana del 1 de enero, con la excusa de que la cena empresarial se había extendido y que había decidido quedarse en el hotel de la compañía en lugar de conducir tarde en la noche. Yo estaba preparando el desayuno cuando llegó, y la recibí con la misma normalidad fingida que había perfeccionado. Ella se veía radiante, relajada, feliz. Y yo sabía exactamente por qué. Los primeros días de enero transcurrieron con una normalidad tensa. Verónica había regresado al trabajo el 2, y yo también retomé mi rutina habitual, pero cada momento estaba cargado de una anticipación que solo yo podía sentir. Julio trabajaba intensamente detrás de escena, coordinando con el abogado de Patricia, preparando documentos y estableciendo el marco legal que necesitaríamos. Enrique continuaba documentando cada encuentro entre Verónica y Fernando, construyendo un expediente fotográfico tan completo que no dejaría espacio para negaciones o justificaciones. El 7 de enero, Julio me llamó a su oficina para una reunión crucial. Cuando llegué, encontré no solo a él, sino también a Patricia y a su abogado, un hombre severo llamado Marcos que tenía reputación de ser despiadado en casos de divorcio. Sobre la mesa de conferencias había múltiples carpetas organizadas con etiquetas meticulosas. «Daniel, creo que estamos listos», anunció Julio con una expresión seria. «Tenemos suficiente evidencia documentada para proceder. Pero antes de dar el siguiente paso, necesito que entiendas exactamente lo que va a suceder y las implicaciones que tendrá». Me senté y escuché mientras Julio detallaba el plan que había estado construyendo. Primero, Patricia presentaría formalmente su demanda de divorcio contra Fernando, citando adulterio con evidencia irrefutable. Simultáneamente, ella presentaría una queja formal ante la junta directiva de la empresa donde Fernando trabajaba, acompañada de toda la documentación que probaba que él había abusado de su posición de autoridad para mantener una relación inapropiada con una subordinada. Marcos explicó que esto no solo pondría en riesgo el empleo de Fernando, sino que también podría exponerlo a demandas adicionales por parte de la compañía si determinaban que su comportamiento había creado un ambiente laboral hostil o había violado políticas corporativas. «La queja de Patricia ya está en manos de recursos humanos», continuó Marcos. «También tengo copias de los mensajes que Fernando intercambió con otras 2 empleadas en años anteriores. Estas mujeres han aceptado proporcionar declaraciones si es necesario, estableciendo un patrón de comportamiento predatorio. La empresa va a tener que actuar rápidamente para protegerse de responsabilidad legal». Luego fue mi turno. Julio abrió otra carpeta y desplegó los documentos que habíamos estado preparando. «Tu demanda de divorcio está lista. Estamos citando infidelidad con evidencia completa, incluyendo las fotografías de Enrique, los registros financieros que muestran gastos relacionados con la aventura, y el testimonio de Sonia sobre las conversaciones que tuvo con Verónica. También estamos solicitando que se investigue si Verónica utilizó fondos maritales para su relación extramarital, lo cual podría afectar significativamente la división de activos». «¿Y el embarazo?»,
Pregunté. ¿Cómo afecta eso? Trabaja a nuestro favor, respondió Julio. Demuestra que la relación no fue un error momentáneo, sino algo prolongado y planificado. También establece que Verónica claramente tenía intención de abandonar el matrimonio para estar con Fernando. No puede argumentar que fue una indiscreción sin importancia cuando hay un hijo en camino. Patricia intervino, su voz controlada pero cargada de emoción contenida. La parte que realmente va a dolerles es la exposición pública. La queja ante recursos humanos de la empresa se va a filtrar, es inevitable. Fernando trabaja en una industria donde la reputación lo es todo. Una vez que sus colegas, sus clientes, sus superiores sepan lo que hizo, su carrera está efectivamente terminada, sin importar si la empresa decide despedirlo formalmente o no. Y Verónica, agregó Julio, va a perder no solo el dinero que esperaba obtener del divorcio, sino también su empleo. Una vez que la empresa investigue la situación y confirme que ella mantuvo una relación con su superior directo, van a tener que despedirla para evitar la apariencia de favoritismo o acoso. No pueden mantener a ambos después de algo así. La magnitud de lo que estábamos a punto de desencadenar comenzó a asentarse sobre mí. Esto no era solo un divorcio. Era la destrucción completa de las vidas que Verónica y Fernando habían estado construyendo juntos, basadas en la traición y el engaño. ¿Cuándo lo hacemos?, pregunté. Julio miró a Marcos, quien asintió. Este viernes, 11 de enero. Patricia presentará sus documentos por la mañana. Tú presentarás los tuyos por la tarde. Para el lunes, ambos habrán sido notificados formalmente. Y aquí está la parte que realmente va a sorprenderlos. Vamos a organizar una cena. Me quedé mirándolo sin comprender. ¿Una cena? Una cena familiar, explicó Julio con una sonrisa que no llegó a sus ojos. En la casa de tus suegros. El sábado 19 de enero, 3 semanas después de que escuchaste la conversación original. Vas a invitar a Ramiro y Estela, a Sonia, y vas a sugerirle a Verónica que invite a Fernando porque quieres conocer mejor a las personas importantes en su vida laboral. Por supuesto, también vas a invitar a Patricia, presentándola como una nueva asociada comercial que quieres que conozcan. La imagen mental de esa cena comenzó a formarse en mi mente, y sentí una mezcla de anticipación y aprensión. ¿Quieres confrontarlos a todos juntos? ¿En público? No solo confrontarlos, corrigió Julio. Queremos que enfrenten las consecuencias de sus acciones frente a las personas que se supone los aman y respetan. Verónica ha estado jugando con la narrativa, preparando su versión de los eventos donde tú eres el esposo negligente y aburrido. Estela es su cómplice, pero Ramiro no sabe nada, ¿verdad? Negué con la cabeza. Verónica le dijo a su madre que Ramiro no lo entendería, que él siempre ha tenido principios anticuados sobre el matrimonio y la lealtad. Exacto, dijo Patricia. Y cuando un hombre como Ramiro, un hombre de la vieja escuela que valora la honra y el respeto, descubra lo que su hija ha hecho, la vergüenza será insoportable. No es solo justicia legal, Daniel. Es justicia social. Es asegurarse de que no puedan simplemente mudarse a otra ciudad y empezar de nuevo como si nada hubiera pasado. Marcos añadió, también hemos coordinado con un periodista de investigación que cubre fraudes corporativos y abusos de poder en empresas. Una vez que todo sea público, él va a escribir un artículo detallado sobre el caso de Fernando. No vamos a mencionar nombres completos para proteger a los involucentes inocentes como los hijos de Patricia, pero la historia va a circular en los círculos profesionales relevantes. Fernando no va a poder conseguir otra posición de liderazgo en ninguna empresa respetable. Me recosté en mi silla, procesando todo lo que acababa de escuchar. Esto había escalado mucho más allá de un simple divorcio. Era una operación coordinada diseñada para desmantelar sistemáticamente las vidas que Verónica y Fernando habían estado construyendo sobre las ruinas de sus matrimonios anteriores. ¿Y si Verónica rechaza la invitación a la cena?, pregunté. No lo hará, respondió Julio con confianza. Para ese momento, ya habrá sido notificada de la demanda de divorcio. Estará confundida, asustada, buscando apoyo. ¿A dónde va a ir? A casa de sus padres. Y cuando le sugieras que Fernando debería estar allí para apoyarla, para que finalmente conozcan al hombre que la hace tan feliz, no va a poder rechazar sin levantar sospechas. Va a pensar que es su oportunidad para presentar su versión de los eventos, para ganarse a su padre antes de que tú puedas influenciarlo. Patricia agregó, y Fernando tampoco va a rechazar. Para ese momento, ya habrá perdido su trabajo o estará suspendido pendiente de investigación. Va a estar desesperado por mantener a Verónica de su lado,
por asegurarse de que ella no lo abandone ahora que él ha sacrificado todo por esta relación. Va a aparecer en esa cena pensando que es un frente unido, sin saber que está caminando directamente hacia su propia ejecución pública. Los siguientes días fueron una espera tensa. El 11 de enero, tal como estaba planeado, Patricia presentó su demanda de divorcio. Enrique me informó que Fernando había sido servido con los papeles en su oficina a las 11 de la mañana. Según el reporte, Fernando había palidecido visiblemente al leer los documentos, había cancelado todas sus reuniones del día, y había salido del edificio una hora después con una caja de sus pertenencias personales. La empresa había actuado incluso más rápido de lo que esperábamos, suspendiéndolo inmediatamente mientras conducían su investigación interna. A las 3 de la tarde del mismo día, yo presenté mi propia demanda. Los papeles fueron entregados a Verónica en su oficina. Sonia, quien trabajaba en el mismo edificio, me llamó 20 minutos después para informarme que Verónica había salido corriendo del lugar llorando, con los documentos arrugados en su mano. Verónica llegó a casa esa noche cerca de las 9, con los ojos hinchados de tanto llorar y una expresión de incredulidad absoluta en el rostro. Yo estaba en la sala leyendo un libro, actuando como si fuera una noche cualquiera. Cuando ella entró y me vio allí sentado tan tranquilo, su confusión se transformó en algo cercano al pánico. «¿Qué es esto, Daniel?», gritó, arrojando los papeles del divorcio sobre la mesa de café. «¿De qué se trata todo esto? ¿Infidelidad? ¿Evidencia documentada? ¿De qué estás hablando?». Me tomé mi tiempo para marcar la página de mi libro, cerrarlo cuidadosamente, y mirarla directamente a los ojos. «Creo que los documentos son bastante claros, Verónica. Estoy solicitando el divorcio por infidelidad. Tengo evidencia completa de tu relación con Fernando Castillo, incluyendo el hecho de que estás embarazada de su hijo». El color desapareció completamente de su cara. Se quedó paralizada, su boca abriéndose y cerrándose sin emitir sonido. Finalmente encontró su voz, aunque era apenas un susurro. ¿Cómo lo sabes? «Llegué temprano a la fiesta de Navidad en casa de tus padres», respondí con una calma que sorprendió incluso a mí mismo. «Escuché tu encantadora conversación con tu madre. Cada palabra, cada plan, cada insulto despectivo que lanzaste sobre mí mientras calculabas cuánto dinero podría sacarme». Verónica se desplomó en el sofá, su cuerpo temblando. «Daniel, espera. Puedo explicar. No es lo que piensas». «Yo». «No es lo que pienso», la interrumpí, mi voz manteniéndose firme. «Déjame ver si lo entendí correctamente. No estás embarazada de 2 meses de tu jefe. No me llamaste patético y aburrido. No planeaste divorciarte de mí en enero para quedarte con $600,000 de mis activos. No le dijiste a tu madre que Fernando es poderoso y decisivo, todo lo que yo supuestamente no soy. ¿Es eso lo que vas a decirme que no es lo que pienso?». Ella comenzó a llorar, pero ya no eran las lágrimas manipuladoras que había usado tantas veces antes. Estas eran lágrimas de pánico real, de alguien que acababa de darse cuenta de que su mundo cuidadosamente construido se estaba desmoronando. «Lo siento. Dios, Daniel, lo siento tanto. Fue un error. Fernando y yo, fue solo, no significó nada. Podemos superarlo. Podemos ir a terapia. Por favor, retira los papeles del divorcio». Me levanté del sofá y caminé hacia la ventana, dándole la espalda. «¿Retirarlo? Verónica, pasaste meses planeando cómo destruirme. Me usaste, me mentiste, gastaste nuestro dinero en tu aventura. Y ahora que te descubrieron, ¿quieres que lo olvide y vayamos a terapia? ¿Realmente crees que soy tan patético?». «No eres patético», gritó ella. «Nunca pensé eso realmente. Estaba confundida, asustada. Fernando me manipuló, me hizo creer que…». «Por favor», la corté. «No insultes mi inteligencia más de lo que ya lo has hecho. Escuché esa conversación completa. Nadie te manipuló. Tú orquestaste todo esto deliberadamente. Y ahora vas a enfrentar las consecuencias». El teléfono de Verónica comenzó a sonar. Miró la pantalla y vi cómo su expresión pasaba de desesperada a aterrorizada. «Es Fernando», susurró. Respondió con manos temblorosas. «Hola». No pude escuchar lo que Fernando le decía, pero por la forma en que Verónica palideció aún más, supe que él le estaba contando sobre su propia situación. Después de unos minutos, ella colgó y me miró con ojos desorbitados. Fernando fue suspendido de su trabajo. Patricia lo demandó por divorcio. La empresa está investigándolo por acoso laboral. Daniel,
esto se salió de control. Nosotros no queríamos lastimar a nadie. No querían lastimar a nadie, repetí, sintiendo como la ira finalmente comenzaba a filtrarse a través de mi fachada controlada. ¿Qué pensabas que iba a pasar conmigo cuando me sirvieras los papeles del divorcio, Verónica? ¿Qué creías que sentiría cuando descubriera que mi esposa de 27 años había estado calculando cómo robarme mientras se acostaba con otro hombre? ¿Pensaste en eso cuando planeabas tu escape con tu jefe casado? Ella se cubrió el rostro con las manos, sollozando incontrolablemente. ¿Qué voy a hacer ahora? Si la empresa me investiga también, voy a perder mi trabajo. No tengo dinero propio. El departamento que Fernando y yo íbamos a alquilar, él no puede pagarlo si perdió su empleo. Daniel, por favor. Necesito tu ayuda. La audacia de su petición me dejó sin palabras por un momento. Después de todo lo que había hecho, después de haber sido descubierta en cada mentira, todavía tenía el descaro de pedirme ayuda. No, dije simplemente. Ya no es mi problema, Verónica. Deberías llamar a tu madre. Después de todo, ella estuvo muy involucrada en planear tu nueva vida. Tal vez pueda ayudarte ahora que todo se derrumbó. Los días siguientes fueron caóticos. Verónica se mudó a casa de sus padres, incapaz de soportar seguir bajo el mismo techo que yo. Fernando, según me informó Enrique, también había abandonado su hogar después de que Patricia cambiara las cerraduras. La investigación de la empresa avanzaba rápidamente, y tal como Marcos había predicho, la historia comenzó a filtrarse. Primero fueron rumores en los círculos corporativos, luego murmullos en redes sociales profesionales, y finalmente un artículo detallado sobre abuso de poder y relaciones inapropiadas en entornos laborales que, aunque no mencionaba nombres completos por razones legales, era lo suficientemente específico como para que cualquiera en la industria supiera exactamente de quién se trataba. El 18 de enero, hice la llamada que había estado esperando hacer. Marqué el número de Ramiro, sabiendo que Estela probablemente estaría cerca escuchando. Ramiro, soy Daniel. Necesito hablar contigo sobre algo muy importante. ¿Podríamos reunirnos mañana en tu casa? Hay algunas cosas que necesitas saber sobre Verónica, y creo que es mejor discutirlas en familia. Hubo una pausa. Daniel, Verónica ya nos contó sobre el divorcio. Estamos muy tristes por la situación, pero ella nos explicó que ustedes dos simplemente crecieron en direcciones diferentes. Me imagino que esa es la versión que te dio, respondí calmadamente. Pero hay otra versión de los eventos que creo que mereces escuchar. ¿Qué te parece si organizamos una cena mañana? Tú, Estela, Verónica, Sonia, y algunas otras personas que tienen información relevante. Creo que es momento de que toda la verdad salga a la luz. Ramiro vaciló, pero finalmente accedió. Está bien, Daniel. Mañana a las 7. Pero espero que esto no sea un intento de difamar a mi hija. No necesito difamarla, Ramiro. La verdad se encargará de eso. Después de colgar, llamé a Verónica. Ella respondió con voz apagada. ¿Qué quieres, Daniel? Tu padre organizó una cena mañana para discutir nuestra situación. Creo que sería apropiado que Fernando esté allí. Después de todo, es el padre de tu hijo. Tu familia merece conocer al hombre por quien decidiste destruir nuestro matrimonio. ¿Estás loco?, susurró ella. No voy a llevar a Fernando a casa de mis padres. Mi padre lo matará si descubre lo que pasó. Entonces tal vez deberías haberlo pensado antes, respondí. Pero si realmente amas a Fernando como dijiste, si realmente crees que él vale la pena todo lo que has sacrificado, entonces defiéndelo. Preséntalo a tu familia. Enfrenta las consecuencias de tus decisiones con dignidad en lugar de esconderte detrás de más mentiras. La colgada fue su respuesta, pero yo sabía que lo haría. Su orgullo no le permitiría hacer otra cosa. Y efectivamente, esa noche Sonia me envió un mensaje confirmando que Verónica le había dicho que Fernando la acompañaría a la cena del día siguiente. El 19 de enero amaneció frío y despejado. Pasé la mañana revisando una última vez todos los documentos con Julio, quien me acompañaría a la cena junto con Patricia. Enrique también estaría presente, listo para proporcionar testimonio directo sobre la evidencia fotográfica que había recolectado. Era importante que todo se desarrollara de manera controlada, sin que yo pareciera el villano vengativo. Esto no era sobre venganza emocional. Era sobre justicia, verdad, y consecuencias apropiadas. A las 6:30 de la tarde, conduje hacia la casa de mis suegros con Julio en el asiento del pasajero y Patricia siguiéndonos en su propio auto. El camino era el mismo que había recorrido cientos de veces,
pero esta vez cada kilómetro estaba cargado de una anticipación diferente. Llegamos a la casa de Ramiro exactamente a las 7. Las luces del exterior estaban encendidas, proyectando un resplandor suave sobre el jardín meticulosamente cuidado. Aparqué mi auto en el mismo lugar donde había estacionado aquella Nochebuena que ahora parecía haber ocurrido en otra vida. Julio y Patricia bajaron de sus respectivos vehículos y nos quedamos parados allí por un momento, los tres preparándonos mentalmente para lo que estaba por venir. ¿Listo?, preguntó Julio, ajustando su maletín donde llevaba todas las carpetas con evidencia. Más que listo, respondí. Ramiro nos recibió en la puerta con una expresión confundida al ver a dos personas que no conocía acompañándome. Daniel, pensé que esto sería una reunión familiar privada. Lo es, respondí. Pero estas personas tienen información crucial sobre la situación. Ramiro, ella es Patricia Ruiz, y él es Julio Mendoza, mi abogado. Ambos tienen elementos que ayudarán a aclarar exactamente qué ha estado pasando. Ramiro nos dejó entrar, su confusión convirtiéndose en inquietud. En la sala principal ya estaban Estela, Verónica, Sonia y Fernando. La atmósfera estaba tensa como una cuerda a punto de romperse. Verónica se veía pálida y nerviosa, sentada en el sofá junto a Fernando, quien intentaba mantener una expresión confiada pero no podía ocultar la ansiedad en sus ojos. Estela estaba junto a su esposo, y por la forma en que me miró cuando entré, supe que ella sabía exactamente lo que estaba a punto de suceder. Sonia estaba de pie cerca de la ventana, sus brazos cruzados, su expresión neutral pero sus ojos brillando con anticipación. ¿Qué es todo esto, Daniel?, preguntó Ramiro, mirando a los extraños en su sala. ¿Quién es esta mujer? Antes de que yo pudiera responder, Patricia dio un paso adelante. Mi nombre es Patricia Ruiz. Soy la esposa de Fernando Castillo. O más precisamente, su pronta ex-esposa. El silencio que siguió fue ensordecedor. Verónica se puso de pie de un salto, su rostro reflejando pánico absoluto. Fernando también se levantó, su confianza artificial desmoronándose en tiempo real. Ramiro miró entre Patricia y Fernando con incomprensión creciente. «¿Esposa?», repitió Ramiro lentamente. «Fernando, ¿tú estás casado?». «Ramiro, puedo explicar», comenzó Fernando, pero Patricia lo interrumpió. «Está casado. O lo estaba hasta que decidió embarazar a su empleada, su hija, mientras seguía viviendo en mi casa y criando a nuestros 2 hijos». ¿Le contó Verónica esa parte? ¿Que el hombre por quien destruyó su matrimonio tiene una familia completa que abandonó? Ramiro se volvió hacia Verónica, sus ojos llenos de incredulidad. ¿Embarazada? Verónica, ¿de qué está hablando esta mujer? Estela intentó intervenir. Ramiro, cariño, tal vez deberíamos hablar de esto en privado. No necesitamos discutir asuntos familiares frente a extraños. Estos extraños están aquí porque tienen derecho a estar, dije firmemente. Y Ramiro merece saber la verdad completa, no la versión editada que tú y Verónica prepararon para él. Ramiro me miró, y vi algo quebrarse en su expresión. ¿Qué verdad, Daniel? ¿Qué está pasando en mi casa? Julio abrió su maletín y comenzó a sacar carpetas organizadas. Señor Ramiro, mi nombre es Julio Mendoza, soy el abogado de Daniel. Lo que está a punto de escuchar es difícil, pero es importante que conozca los hechos. Su hija Verónica ha estado manteniendo una relación extramarital con Fernando Castillo, su jefe en el trabajo, durante al menos 6 meses. Está embarazada de 2 meses de él. Ella y su esposa Estela estuvieron planeando un divorcio estratégico diseñado para maximizar los activos que Verónica podría tomar de Daniel, con la intención de usar ese dinero para establecer una nueva vida con el señor Castillo. «Eso es mentira», gritó Verónica. «Papá, no les creas. Están tratando de difamarme porque Daniel está resentido por el divorcio». «¿Mentira?», intervino Sonia, su voz cortante. «Hermana, me confesaste hace meses que estabas viendo a alguien. Yo lo sabía. Y cuando Daniel me contó lo que escuchó en Navidad, supe que todo era verdad». Ramiro se volvió hacia su hija menor. «Sonia, ¿tú sabías de esto?». «Sospeché durante meses. Y cuando Daniel me contó exactamente que había escuchado la conversación entre Verónica y mamá planificando todo, supe que tenía que decir la verdad». Sonia miró directamente a su madre. Mamá sabía todo. Ella apoyó cada paso del plan. Ramiro se giró lentamente hacia su esposa, su rostro mostrando una mezcla de confusión y dolor. «Estela, ¿sabías que nuestra hija estaba teniendo un affair con un hombre casado?». Estela levantó la barbilla con desafío.
Sabía que Verónica estaba infeliz en su matrimonio. Sabía que había encontrado a alguien que la valoraba más que Daniel. Y sí, la apoyé porque es nuestra hija y merece ser feliz. Feliz. La voz de Ramiro subió de volumen, algo que raramente ocurría. ¿Destruyendo un matrimonio de 27 años? ¿Llevándose al esposo de otra mujer? Eso es felicidad. Julio colocó la primera carpeta sobre la mesa de café, abriéndola para revelar fotografías. Estas son imágenes documentadas de Verónica y Fernando en encuentros románticos durante las últimas 3 semanas. Hoteles, restaurantes, incluyendo su escapada de Año Nuevo a la costa mientras Verónica le dijo a Daniel que tenía una cena de empresa. Ramiro tomó las fotografías con manos temblorosas. Su rostro se ponía más rojo con cada imagen que veía. Cuando llegó a las últimas, las del balcón del hotel con los fuegos artificiales de Año Nuevo, las arrojó sobre la mesa como si quemaran. Patricia agregó, y estas son copias de los mensajes que encontré en la computadora de mi esposo. Conversaciones donde él y Verónica planeaban su futuro juntos. Pero también hay mensajes con otras 2 mujeres en años anteriores. Su hija no es la primera empleada que Fernando ha seducido. Solo es la primera que resultó embarazada. Verónica se dejó caer en el sofá, su rostro completamente blanco. Fernando intentó acercarse a ella pero Ramiro se interpuso, su cuerpo rígido de furia contenida. No te atrevas a tocar a mi hija, gruñó Ramiro. Ya has hecho suficiente daño. Señor, yo amo a Verónica, intentó explicar Fernando. Sé que las circunstancias no son ideales, pero nuestros sentimientos son reales. ¿Amor? Escupió Patricia. ¿Llamas amor a engañarme durante meses mientras yo cuidaba a tus hijos? ¿A usar tu posición de poder para seducir a una empleada que reportaba directamente a ti? ¿A destruir 2 familias por tu ego? Julio continuó, implacable. Señor Ramiro, también necesita saber que Fernando ha perdido su empleo. La empresa lo suspendió inmediatamente después de que Patricia presentó una queja formal por abuso de autoridad y relaciones inapropiadas con subordinadas. Verónica probablemente también perderá su trabajo una vez que la investigación concluya, ya que la empresa no puede mantener a ambos después de algo así. Eso no es justo, protestó Verónica débilmente. Yo no hice nada malo. Fernando y yo somos 2 adultos que se enamoraron. No hiciste nada malo, repetí, hablando directamente por primera vez desde que comenzó la confrontación. Verónica, te escuché llamarme patético. Te escuché calcular cuánto dinero podía sacarme. Te escuché decirle a tu madre que nunca quisiste tener hijos conmigo porque no podías imaginarte amarrándote más a una vida que no te llenaba. ¿Y ahora vas a fingir que esto fue solo amor inocente? Ramiro me miró, y vi lágrimas formándose en sus ojos. ¿Daniel? ¿Es eso cierto? Ella dijo esas cosas. Llegué temprano a su fiesta de Navidad. Estacioné mi auto afuera y entré sin anunciarme. Escuché toda la conversación entre Verónica y Estela. Cada palabra, cada plan, cada insulto. Me quedé paralizado en ese pasillo, y cuando salí de esta casa, decidí que no iba a ser la víctima que ellas esperaban que fuera. Estela finalmente perdió su compostura. ¿Nos espiaste? Invadiste nuestra privacidad y ahora usas una conversación privada en nuestra contra. ¿Privacidad? Respondí con una calma helada. No estaba espiando. Entré a mi casa de suegros como lo había hecho cientos de veces antes. Ustedes fueron lo suficientemente descuidadas como para tener esa conversación donde cualquiera podía escucharla. Y sí, usé esa información para protegerme de la destrucción financiera y emocional que ustedes estaban planeando tan cuidadosamente. Ramiro se dejó caer en una silla, su rostro en sus manos. Cuando habló, su voz estaba rota. Verónica, ¿cómo pudiste? Daniel ha sido parte de nuestra familia durante casi 30 años. Ha sido un esposo leal, trabajador, respetuoso. ¿Y así es como lo pagas? ¿Traicionándolo con tu jefe casado? ¿Planeando robarle mientras llevas el hijo de otro hombre? Papá, por favor, suplicó Verónica, acercándose a él. Tú no entiendes. Daniel y yo no hemos sido felices en años. Solo estábamos juntos por costumbre. Fernando me despertó, me hizo sentir viva de nuevo. No, dijo Ramiro firmemente, levantando la mano para detenerla. No me vengas con excusas. Si eras infeliz, debiste haber pedido el divorcio honestamente. No traicionar, no mentir, no conspirar para robar. Eso no es lo que te enseñé. Se volvió hacia Estela, su expresión endureciéndose. ¿Y tú?
Mi esposa, la madre de mis hijas. ¿Cómo pudiste apoyar esto? ¿Cómo pudiste ayudarla a planear la destrucción de un hombre bueno? Estela abrió la boca para responder, pero Ramiro la silenció. No, no quiero escuchar más mentiras esta noche. Verónica, Fernando, quiero que salgan de mi casa inmediatamente. No son bienvenidos aquí. Papá, no puedes estar hablando en serio, lloró Verónica. Soy tu hija. Estoy embarazada. ¿Dónde voy a ir? Deberías haberte preguntado eso antes de destruir tu matrimonio, respondió Ramiro sin mirarla. Daniel, lamento profundamente lo que mi familia te ha hecho. Si hay algo que pueda hacer para reparar aunque sea una fracción del daño, lo haré. Me acerqué a Ramiro y puse mi mano en su hombro. No es tu culpa. Tú siempre fuiste bueno conmigo. Pero necesitaba que supieras la verdad. Verónica y Fernando salieron de la casa en silencio. Él intentó tomar su mano, pero ella se apartó. En la puerta, Verónica se volvió y me miró con lágrimas corriendo por su rostro. No dijo nada. No había nada que pudiera decir.